Bienvenidos a este video. Soy Bastian Gameplays y hoy quiero compartirles una guía básica de carpintería de Project Zomboid versión B41 o Build 41. Sin más que agregar, comencemos. En Project Zomboid existe un sistema de habilidades especializadas que nuestro personaje puede aprender y mejorar con el paso del tiempo. Entre ellas tenemos a la carpintería. La carpintería es útil para la construcción de infraestructura como paredes, pisos, puertas, escaleras, espacios de almacenamiento, armas y recolectores de agua lluvia, entre muchos otros elementos. Para acceder a la interfaz de creación de carpintería, es necesario tener un martillo en el inventario, dar clic derecho en el suelo y seleccionar la opción de carpintería, que nos mostrará lo que podemos realizar junto con los materiales requeridos y el nivel necesario para poder crear dichos elementos. Obtención de materiales. Hay varias formas de conseguir los materiales necesarios para la creación de objetos con esta habilidad, las cuales son, principalmente, explorar y recolectar objetos en edificios, casas y garajes u otros lugares. Aunque este método es algo arriesgado, se recomienda tener cuidado con las alarmas, posibles zombies dentro del lugar, el combate en áreas cerradas y vías de acceso y escape. Desmantelando objetos. Podemos desmontar o desmantelar muebles, puertas u otros objetos de madera del entorno para poder conseguir materiales útiles. Para ello, debemos de tener en cuenta que nuestro inventario debe tener las herramientas necesarias para hacer dichas acciones, las cuales son un martillo, una sierra o serrucho y un destornillador. Posteriormente, debemos de dar clic derecho al objeto y seleccionar la opción de desmantelar o desmontar. Otra forma es que también podemos dirigirnos al panel en forma de mueble o mesa en la parte izquierda de la pantalla, por encima de la lupa o icono de rebúsqueda, donde podemos ver varias opciones, como levantar, colocar, rotar y desmontar. Al seleccionar la opción de desmontar, podremos señalar el objeto que deseemos desmantelar. Luego de esto, podremos obtener tablones de madera, clavos o restos de madera. La efectividad y el tipo de materiales que logremos recoger de esta acción depende directamente de nuestro nivel de carpintería. En los primeros niveles obtendremos mayormente restos de madera y pocos tablones o clavos, y en niveles mayores sí podremos recolectar más tablones y clavos fácilmente. Esto a su vez nos da experiencia y nos ayuda a subir de nivel progresivamente en carpintería. Mientras más grande sea el objeto que se desmantela, mayor será la ganancia de experiencia. Otra opción también es talando y aserrando o cortando troncos. Para ello, debemos de disponer de un hacha en buen estado, una sierra de jardín o un serrucho y estar cerca de un área forestal o un bosque. Nos equipamos el hacha y damos clic derecho a la base del árbol que deseemos talar y seleccionamos talar árbol. Posteriormente, damos clic en los troncos y seleccionamos aserrar troncos o cortar o hacer tablones de madera, lo que nos permite obtener tablas de madera para construir. Esto también nos ayuda a ganar un poco de experiencia en la habilidad de carpintería. Utilidad. La carpintería nos da grandes beneficios en el juego, tales como construir y crear defensas, fortificar, ampliar y mejorar ya sea nuestra base o crear una desde cero. Pero la ventaja más importante es que podremos crear recolectores de agua lluvia, permitiéndonos disponer de una fuente de agua moderadamente eficiente a largo plazo, debido a que, dependiendo del modo de juego que escojamos, el servicio de agua potable en el mapa se cortará tarde o temprano. Cada tipo de construcción requiere un nivel de maestría en específico en el área de carpintería, empezando por recolectores de agua lluvia, los cuales requieren que hayamos alcanzado por lo menos el nivel en esta habilidad mayor o igual a 4 y poseer los materiales necesarios para poder elaborar este objeto, los cuales son 4 tablones de madera, 4 bolsas de basura y 4 clavos. Este recolector
tiene la capacidad de albergar 160 unidades de agua en su interior. Es el más básico y sencillo de elaborar. Si queremos obtener el recolector en su máxima capacidad, tendremos que alcanzar por lo menos el nivel 7 de carpintería. Y al poder elaborar este recolector, este tiene una capacidad de almacenamiento de 400 unidades de agua, por lo cual es una mejora bastante considerable. Hay que tener en cuenta que el agua lluvia recolectada en estos recipientes estará contaminada, por lo que hay que llevar ollas o recipientes y llenarlas con este líquido. Luego, colocarlos en fuentes de calor como estufas o fogatas, hervirla y cuando ya no muestre la opción o la información que dice que está contaminada, significa que es segura para el consumo. Por su parte, las cajas de madera son útiles para ampliar el almacenamiento y tener una mayor organización en nuestra base y nuestros recursos. Se puede construir teniendo disponibles los materiales requeridos en el panel de carpintería para este objeto, como 4 tablones de madera, 4 clavos y como mínimo tener el nivel 3 de estabilidad. En su forma base tiene una capacidad de 40 y en su forma mejorada tiene una capacidad de almacenamiento de 60 unidades, lo cual se logra construir al llegar al nivel 7 de carpintería. En mi caso, se puede ver una mayor capacidad debido a que tengo el rasgo de organizado. También se pueden construir paredes, pisos y escaleras. Basta con buscar la opción que queremos hacer y darle clic izquierdo, teniendo los materiales y el nivel necesarios para poder crear dichos objetos. Para los pisos de madera, se necesita tener el nivel 1 de carpintería. Para las paredes de madera se necesitan por lo menos el nivel 2 de carpintería y primero construir un marco o base de madera para la estructura. También tener un martillo a la mano, 2 tablones de madera y 4 clavos. Posteriormente, dar clic derecho al marco de madera y seleccionar la opción que deseamos: paredes, ventanas o marcos de puerta de madera. La durabilidad, fortaleza y estética de las construcciones de madera depende directamente del nivel que el jugador tenga en carpintería, siendo las más resistentes y visualmente atractivas las paredes de nivel 3, que se desbloquean al alcanzar el nivel 6 de carpintería. Lo mismo aplica para los pisos o suelos de madera, visiblemente hablando, y para las demás construcciones. Por otro lado, las escaleras se pueden construir con 15 tablones de madera, 15 clavos y un nivel de carpintería superior o igual a 6. Esta construcción nos permite conectar 2 plantas y acceder a azoteas o techos de edificios. Datos interesantes. Para poder mover ciertos objetos grandes se necesita cierto nivel de carpintería para no dañarlos en el proceso y así ser capaces de llevarlos a donde deseemos sin contratiempos. Subir de nivel en carpintería, así como cualquier otra habilidad en Project Zomboid, suele ser tedioso y consumir muchísimo tiempo. Sin embargo, para nosotros, y por suerte, hay algunos métodos para obtener experiencia más rápido y subir dichos niveles más fácilmente. Los primeros 8 días del juego se emitirán varios programas de televisión en el canal de Live and Living TV. Debemos encontrar un televisor mientras esté el servicio de electricidad activo y sintonizar este canal a las 12 del mediodía en los primeros 7 días y en el octavo a las 6 de la tarde o 6 p.m. donde se emitirá un show llamado Woodcraft que nos dará de forma automática experiencia en carpintería y nos permitirá subir algunos niveles sin tener que desmantelar todo el mapa. También podemos leer libros especializados en habilidades para adquirir multiplicadores de experiencia y aumentar la ganancia de esta misma. Mi recomendación es encontrar, si es posible, los libros de habilidades de carpintería, los cuales van del nivel 1 al 5 y cada volumen multiplica 2 niveles. Solo podemos leer el libro correspondiente al nivel próximo en el que estamos, ya que si intentamos leer un nivel más avanzado, nuestro personaje no entenderá y no podrá leerlo. Luego de leer el libro correspondiente, ver el show de Woodcraft mencionado anteriormente, con los multiplicadores de experiencia ya efectivos, y veremos cómo nuestro personaje
puedes subir más niveles en poco tiempo. Otra opción es encontrar los VHS o cintas dispersos por el mundo con esta programación, si por alguna razón no logramos ver el show en el televisor a tiempo. Todas las construcciones de madera pueden ser atacadas y destruidas por los zombies, pero si queremos paredes más bonitas, podemos enyesar las paredes con una brocha, una cubeta con agua y una bolsa de yeso. Oprimimos la tecla B, abrimos el menú de elaboración de objetos y vamos al apartado de carpintería. Si tenemos los materiales a la mano, la opción estará disponible. La seleccionamos, pulsamos crear o craft y luego de esto damos clic derecho a la pared que deseamos enyesar y le damos en dicha opción. Esto es solo estético, no brinda protección adicional. Puedes tablear ventanas y puertas con 4 tablones por cada lado, clavos y un martillo dando clic derecho sobre una ventana o puerta y dando la opción de poner barricadas con tablones de madera. Para quitarlos, solo se debe tener un martillo o palanqueta y dar clic derecho en la barricada y seleccionar quitar barricada. Si quieres destruir una parte de una construcción que no te guste, consigue una almadena, equípatela y dale clic derecho a la pared, puerta, ventana o escalera o elemento que desees destruir. Selecciona la opción destruir y nuestro personaje realizará dicha opción. Cuando el agua se vaya y agotes el suministro interno de los lavamanos o fuentes de agua de tu base, tipo lavamanos, baños, tinas o inodoros, puedes construir escaleras y ya sea horizontal o verticalmente y adyacente o al lado de la losa donde está la fuente de agua, construye un recolector de agua lluvia. Luego, con una llave de tubo, quita la fuente de agua y vuélvela a poner. Y selecciona la opción de conectar tubería. Esto te permitirá tener agua limpia y potable del recolector directamente, pues los lavamanos, duchas o bañeras e inodoros la filtran convirtiéndola en potable. Si intentas colocar el recolector de agua lluvia encima de la losa donde se encuentra una fuente de agua, esta no mostrará la opción de conectar tubería, puesto que no se puede. La durabilidad de las lanzas caseras está directamente relacionada con nuestro nivel de carpintería, lo que significa que mientras más niveles tengamos en esta habilidad, mejor condición y estado tendrá la lanza al ser fabricada. Puedes crear una fogata con 3 tablones y un retal de tela, o revistas y libros, en el menú de elaboración o crafting. Para colocarla, debes darle clic derecho al suelo con esta en tu inventario y seleccionar construir fogata, darle clic derecho a la fogata y seleccionar qué tipo de combustible queremos agregarle. Cada combustible tiene un periodo de tiempo y de duración aproximados y debemos tener un encendedor o cerillos para encenderla con una fuente de combustible. Se recomienda colocar la fogata en exteriores, pues en interiores puede causar incendios y también no pasarse con el combustible que se le aplica, pues las llamas pueden salirse de control. El mejor combustible para las fogatas son los restos de madera, pues estos le dan un tiempo de duración al fuego de 1 hora y 24 minutos del juego. También puedes incinerar cuerpos si los pones encima de la fogata y la enciendes, convirtiéndolos en cenizas, lo cual se puede limpiar con una pala o una paleta de jardín. Y las hachas también afectan la velocidad de la tala de los árboles, siendo la más rápida y efectiva el hacha de leñador y la menos efectiva el hacha de piedra que el jugador puede fabricar. Es recomendable usar un hacha de 2 manos, pues son las que talan un poco más rápido y sin tanto esfuerzo, pues nuestro personaje se cansará bastante si tala demasiados árboles o, en este caso, si usa hachas poco eficientes. Y esto ha sido todo por el momento. Espero que esta información les haya sido de utilidad. Soy Bastian Gameplays y si te gustó el contenido no olvides de suscribirte y darle me gusta para mantenerte al tanto de las notificaciones y activar la campanita para poder ver cualquier nuevo video. Gracias por su atención y nos veremos en un próximo video.